¿Ya está todo? ¿Qué más les falta? En la ternura de sus gestos y la solidez de su intelecto radica la grandeza de la bióloga Carla Maldonado. Que tengan un lindo día. Se divierten ya. ¡Cielo la merienda! Una amante de las plantas, una investigadora curiosa y una de las botánicas más reconocidas de Bolivia. Cada día yo estoy más convencida de que tanto la medicina tradicional como la occidental no son ramas separadas y que tienen que encontrar ese punto en común para realmente cumplir el objetivo que tienen, que es salvar vidas, curar enfermedades, ¿no? Si eso es lo que estamos buscando. Nos encontramos en La Paz, una ciudad de Bolivia donde las plantas forman parte integral de la medicina tradicional que se ha transmitido de generación en generación. Y es precisamente en este entorno donde Carla ha encontrado su verdadera misión. Hola. Adelante. Bueno, Carla, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu mundo, un mundo lleno de logros, de retos, pero de algo que te apasiona también, que son las plantas. Muchas gracias a ustedes por escogerme para esta entrevista. Me siento muy honrada. Feliz de estar aquí con ustedes y a ver qué sale ahora. Yo creo que Bolivia está siempre relacionada con las plantas, ¿no? En los rituales, con la medicina tradicional. ¿Tú tienes algún recuerdo de tu infancia en donde las plantas tradicionales hicieron parte de tu casa, de tu vida? Te diré que mi mamá siempre ha sido de las que usaba la medicina tradicional en la casa. Por ejemplo, cuando estábamos resfriados, me acuerdo que preparaba un jarabe con el nabo, ¿no? Entonces, sí, le abría un huequito y decía hay que dejarlo dormir toda la noche y entonces al día siguiente se formaba el líquido adentro y nos daba el jarabe, ¿no? para tomar. No sé si hacía efecto o no, pero mi mamá le tenía mucha fe y creo que la fe mueve montañas. Entonces mejorábamos. Pero no sé si es ahí donde nació el amor mío hacia las plantas, te diré. La verdad es que yo no había pensado en las plantas. Cuando salía de la universidad, por ejemplo, no pensé en ser una bióloga botánica. La verdad tenía muchas dudas de qué estudiar siquiera, ¿no? Y más bien llevada por influencia de amigas, ¿no? Porque yo tenía miedo salir a lo desconocido y sola. Era la primera vez que mis papás no me iban a llevar al colegio de la mano, un poquito más. Entonces, sí, decidí estudiar biología casi por pura casualidad. Y ya estando dentro de la carrera es cuando le encuentro el gusto, si quieres, a las plantas. ¿Cómo es que prefieres tú quedarte a ser bióloga y de paso te enamoras de las plantas y escoges la botánica como una especialidad? En ese entonces había una materia que se llamaba métodos de laboratorio y campo. En esa materia, que era el segundo semestre de la carrera, o sea, así entradita, ya viajabas y hacías trabajo de campo y entonces te enseñaban a hacer muestreo tanto con insectos como con animales, con plantas. Era una materia súper linda en la que, claro, experimentabas, ni bien entrabas a la carrera, si realmente eso te iba a gustar más adelante. Y creo que ha sido ahí cuando entonces he hecho el clic ese de esto está lindo, sí me gusta el contacto con la naturaleza, me gusta salir, sí me gusta mucho estar en la casa también, ¿no? Y disfrutar y vestirme bien y qué sé yo, pero cuando estoy en el campo también me gusta y estar así completamente en la selva, toda natural y con ese contacto, ¿no? Entonces creo que ha sido ahí cuando decidí estudiar biología y con plantas. Yo quisiera saber qué es lo que te llamó la atención de estudiar específicamente las plantas en vez de los animales. En cuanto a los animales, sí me gustaban, pero creo que ninguno de los grupos de animales me llamó tanto la atención como el de las plantas, en donde al tiempo que tú vas caminando y vas conociendo cosas nuevas, entonces
Tú la ves y puedes colectarla y puedes analizarla y puedes verla. Lógicamente no de todas, ¿no? Hay árboles que son inmensos y no Claro. siempre es posible tener una rama y verla, pero como que era algo accesible y yo podía ver. Además se encontraba tanta diversidad, colores, formas, flores, que realmente me han llamado la atención y eso me encantó. Cuando fuiste estudiante, también hiciste voluntariados y prácticas y conociste el Herbario Nacional de Bolivia. Sí. Contanos esa experiencia, cómo fue que tú te introduciste a ser parte de esta institución. Bueno, pues al herbario, ahí sí lo conocí justo por mi papá. Él había sido dibujante del herbario ya por varios años y yo lo iba a ver. Y él me contactó con la licenciada Esther Valenzuela, que hasta ahorita está de docente en la universidad. Y yo creo que ella ha sido una persona que me impulsó muchísimo en el gusto por las plantas. Y ella es botánica, ¿no? Entonces yo me imagino que ahí me ha lanzado hacia el mundo de la botánica. Y ahí me enteré que había un voluntariado. En el herbario tenemos un trabajo que se llama montar plantas, ¿no? Y otro de mis primeros trabajos ya formales fue siendo auxiliar del docente, ¿no? Y justo era ayudante de ella. Ella daba clases y yo le ayudaba y le preparaba el laboratorio y le iba a colectar plantas para que ella enseñe. Me contagió mucho la manera de enseñar. ¿Qué tal? ¿Qué es esta planta que estás prensando? Un trabajo significativo de investigación que tú tienes es sobre la cinchona, ¿no? Que tiene un elemento que es la quinina, y quiero también que nos expliques qué es la quinina. ¿Puedes contarnos un poco de tu experiencia? La idea en realidad era de la doctora Nina Ronstedt y Alexander Antonelli, que pensaron en esta idea de esta planta ha sido conocida tradicionalmente por tener alcaloides. 4 alcaloides son los importantes en el grupo de cinchona: la quinina, la quinidina, la cinchonina y la cinchonidina. Nombres en chino, seguramente para muchos, a mí también me ha costado aprenderlos, pero son los 4 compuestos químicos presentes en estas plantas responsables de tratar la malaria, principalmente de bajarte todos los efectos, bajar fiebre, malestar, inclusive dolores de estómago. Y estos han sido descubiertos en esta planta, que tradicionalmente es conocida como quina en estos lugares de los Andes, ¿no? La pregunta del proyecto era no solo trabajar dentro de este grupo, sino además investigar a los grupos que están relacionados con la cinchona, ¿no? Entonces, otros géneros, además de todas las especies que tiene cinchona. Cinchona debe tener como 23 especies distintas a lo largo de los Andes. En Colombia hay unas, en Ecuador hay otras, en Perú hay otras y en Bolivia tenemos otras. Y en algunos casos las especies se comparten. Hay especies que sí están a lo largo de toda la cadena andina. Por ejemplo, Cinchona pubescens las puedes encontrar en todos los países de la cadena andina. Pero, por ejemplo, Cinchona calizaya no la encuentras en Perú, no la encuentras en Colombia, no la encuentras en Ecuador, es exclusiva para Bolivia. Y más tarde se dan cuenta que la mejor, la que tenía más contenido de alcaloide, era esta de Bolivia. Y así fue como nace el amor a la cinchona. ¿Y tú crees que es en este momento en el que investigas la cinchona y sus propiedades, se le podría decir medicinales, ¿no? Curativos, ¿no? ¿Será en este momento en el que te interesan las propiedades medicinales de las plantas que vas estudiando? A ciencia cierta, no es que estudio solo plantas medicinales. Yo hago un trabajo botánico mucho más general. Me llama mucho la atención, y cuando hubo la pandemia del COVID, todo el mundo usaba las plantas medicinales y es algo que sí me saltó, ¿no? Y decía, no, o sea, no puede ser que la gente simplemente las consuma porque dicen que es buena. O sea, tienen que informarse qué es lo que tiene, cuándo es buena y cuándo es mala. La quinina contenida en los árboles de cinchona, si bien es buena para tratar la malaria, si tú la consumes en exceso, también es mala. Y se tienen registros históricos del daño que ha causado a la gente cuando por desesperación, te acordarás el tiempo del COVID, aquí sí, todo sí. el mundo consumía eucalipto y se metía todo porque quería sanarse. Pasaba lo mismo cuando se encontró el tratamiento con la quinina, ¿no? Con la quina. Y tomaban en infusiones la quinina hasta que les empezó a causar una orina negra, ¿no? Y fallas en la visión también. Entonces, todas esas cosas hay que controlarlas. Carla, para ti es muy importante que el conocimiento tradicional pueda dialogar con el conocimiento científico. ¿A qué lugar nos podrías invitar
para poder conocer sobre las plantas. Yo creo que aquí podemos ver esto muy de cerquita. Yo te puedo invitar al Mercado de las Brujas, que es un mercado muy turístico, además que queda justo en el centro de la ciudad. Entonces, ¿qué te parece si vamos y tú me enseñas cómo son estos espacios? ¿Listo? Bueno, Carla, nos encontramos acá en la ciudad de La Paz. Estamos en la calle Jiménez, más conocida como la calle de las Chigüeñitas. Y ya vamos a llegar al Mercado de las Brujas, donde hay una variedad de puestos de chiflerías en donde venden plantas medicinales. Sí, como te digo, la diversidad aquí de plantas es grande y he traído a uno de los conocedores, que es Alfredo Fuentes, es un botánico que trabaja con nosotros en el Herbario Nacional de Bolivia. Ahí, míralo, allá. Vamos a conocerlo, ver qué nos vamos dice. a conocerlo. Vamos. Hola, Alfredo. Hola. Qué bueno, ¿Qué tal? gracias por venir. Mira, ¿Cómo estás? Un gusto. Igual. ¿Qué tipo de plantas podemos encontrar en una chiflería comúnmente? En una chiflería hay de todo, ¿no? Hay desde plantas medicinales hasta plantas mágicas, incluso plantas para hechizos, ¿no, doña Lidia? Para repeler hechizos, plantas mágicas, plantas sagradas. Y hemos visto que han podido identificar algunas plantas, Carla. ¿Tú conoces de estas plantas, por ejemplo, que se llama cola de caballo? Esta de aquí, igual es cola de caballo hembra. Y esta sirve igual para lo mismo. Estas son muy interesantes, sí, porque tienen el mismo nombre, cola de caballo. Sí, estas son dos especies diferentes. Este es pariente de los helechos, este es pariente de los pinos cipreses, es una gimnosperma. Y como son de orígenes de identidad taxonómica diferente, obviamente tienen diferentes propiedades, solo que como tienen la misma forma, se asume que sirven para curar lo mismo. Y las dos se llaman cola de caballo. Las dos se llaman cola de caballo. ¿Nos podríamos llevar al herbario para hacer una investigación sobre ellas? Claro que sí. Bueno, es otro día y estamos en un espacio sumamente interesante, que es parte del Herbario Nacional de Bolivia. Y ayer justamente compramos unas plantitas de doña Lidia para traerlas al laboratorio. Para iniciar este proceso de investigación de las plantitas hay que hacer un secado de las plantas, Carlos. ¿De qué trata este proceso del secado? Lo que hacemos normalmente con las plantas es que las traemos a este lugar, que es la secadora, que es donde vamos a deshidratar completamente a las plantas que hemos traído. Pero además las queremos que se conserven completamente planas, pero que además muestren todas las características que tienen. ¿Cómo se podría hacer este prensado? Vamos a practicar con esta huirahuira. Esta se consume bastante aquí en La Paz para curar los resfríos. Entonces, lo primero que hacemos es poner una de estas planchas de aluminio que absorbe más el calor y además hace que circule el aire para que el proceso de secado sea más rápido y la planta se seque muy bien. Luego se pone el cartón. Ponemos un cartón, ahora el periódico, y en el periódico tenemos que ponerle con un marcador. Un código para registrar la planta. Exacto. En cuanto tenga las hojas separadas y ya la planta también, lo cierro. Sí, cierras el periódico. ¿Y cuánto tiempo las debemos dejar así? Depende mucho tiempo de las plantas que tengan. Hay algunas que son muy delgaditas y pueden secar en 1 hasta en 2 días. Pero hay otras carnosas, como los cactus, pueden llegar a estar hasta 3, 4 días. Cualquier característica que encuentres especial en campo se la nota. Olor, color, sabor, inclusive a veces tienes insectos sobre la planta, también tratamos de captarlo porque eso nos puede dar señal para alguna cosa especial. ¡Qué trabajo tan increíble! Vamos a ver la colección. Genial. Y ahora estamos en este lugar que se llama la colección del herbario. Cuéntanos a qué se dedica, qué hace y por qué es tan importante para ti.
Bueno, el Herbario Nacional de Bolivia y lógicamente la colección que tenemos aquí, básicamente alberga la colección más grande de plantas a la fecha que existen en Bolivia. Lo que hacemos en este lugar básicamente es recopilar toda esta información de las plantas, las identificamos después de un proceso riguroso de estudio de la planta y una vez que ya está catalogada la podemos meter en esta colección. Este proceso se ha ido llevando ya por 40 años, el herbario acaba de cumplir 40 años y claro, estamos con aproximadamente 380,000 especímenes aquí en el herbario. Eras voluntaria al inicio y ahora te conviertes en la directora del herbario. ¿Cómo es que ha sido ese salto tan importante para ti de llegar a conducir y a dirigir esta institución? Lógicamente ha sido un desafío muy grande. Al principio tenía miedo, ¿no? Entré sin saber mucho, pero sí con la ayuda de todos, desde Stefan Beck, que toda la vida ha estado impulsando a todos los profesores, docentes, administrativos y estudiantes que están aquí, todos me han apoyado para realmente poder aprender y aprender a llevarlos por 7 años ya. Y creo que también ya es hora de cambiar y es hora de mover un poquito más allá. En unos días más voy a dejar esta dirección. En unos días dejas de ser directora. Sí, pero son 7 años que han sido de aprendizaje, de realmente experiencias únicas en mi vida que me han enseñado muchísimo. Han apoyado las investigaciones que he tenido en todo este tiempo, el proyecto de cinchona, proyectos de conservación, últimamente incluso trabajando con hongos. Ha sido el herbario mi familia con la que he podido trabajar. Un lugar especial al que nos has llevado es al vivero, donde has vinculado 2 amores, se parece, el amor a este trabajo, a la institución, al herbario, y el amor a las plantas, principalmente a la cinchona. Cuéntanos un poquito de eso. Después de haber conocido y haberme enamorado de la cinchona, durante ese proyecto surge esto de la descripción de una especie nueva que en realidad ya había sido colectada por Alfredo mucho antes, solo que estaba ahí entre nuestras cajas de plantas que todavía faltan identificar. Entonces dentro del proyecto la describimos con unos colegas, también con colegas peruanos, y sale esta nueva especie que de repente sale que es una especie que es endémica y que está en peligro de extinción. Entonces nace esta idea de poder apoyar, y junto con el Jardín Botánico en Londres del Kew, el BGCI, nosotros empezamos a trabajar tratando de conservar estas especies. Colectamos las semillas, conocemos su ecología, las cultivamos in vitro para conocer realmente cómo es que esta planta se desarrolla, y ahora que conocemos las ponemos en almacigueras, probamos distintos sustratos para lograr tener estos plantines y dentro de poco, ya poquito, empezarlas a llevar a su lugar de origen, ¿no? Entonces este tipo de proyectos va en función a eso. Lo que queremos es proteger nuestra naturaleza. La idea final del proyecto es repoblar a la población de cinchona. Estas son las primeras plantitas que hemos sacado de cultivo in vitro. Estas están aclimatadas, como han visto en el in vitro, desde el tubo de ensayo han venido acá. Tengo entendido que tú querías ser profesora también en un inicio, pero la botánica también te ha dado la posibilidad de que puedas ejercer como docente universitaria en la carrera de biología. Sí, enseñar me apasiona. Es algo que estoy, así como que me emociona ir al curso, me emociona conocer a la gente, me emociona ver sus caritas brillar cuando les dices algo nuevo, ¿no? Y les muestras cosas que para nosotros a veces son muy comunes, pero es ver la emoción que tienen ellos de conocer. Yo estaba en su lugar, ¿no? Algún rato he sido estudiante también y me identifico mucho con ellos. Es un grupo completamente distinto porque tiene celulosa en las plantas, pero en los hongos no tenemos esa celulosa, tenemos quitina. Y esa quitina las hace más parecidas a los animales. Tú dijiste ayer algo que me pareció sumamente interesante y muy lindo. Este encuentro que debería haber entre la sabiduría tradicional de las plantas, pero con estas investigaciones y este conocimiento científico. ¿Cómo hace el herbario para que estos dos conocimientos, ¿no?,
que están ahí abordándose a partir de la gente puedan encontrarse y no desecharse, porque creo que los dos son valiosos. ¿Cuál es el rol del herbario sobre esto? Es una tarea muy complicada, ¿no? No es imposible, pero tiene que hacerse en algún momento. La medicina tradicional y la occidental han estado separadas por mucho tiempo, pero de a poquito se va entendiendo y toda la población va entendiendo que ambas cosas tienen que estar unidas por un bien común. Entonces nosotros también tenemos otro objetivo, que es la conservación también de las especies. Eso también entra en todo este ciclo de conocimiento. Es muy importante trabajar con las comunidades. En muchos casos yo siento que hemos perdido la confianza de la gente en las comunidades, la gente local. Seguramente en algún momento ha pasado que, claro, la gente se llevó, escribió los artículos y sacó la publicación de algo y no retornó a la población para devolver a la gente, ¿no? Creo que ahí se perdió un poquito de la confianza, que hay que retomarla. Entonces hay que volver a hablar con ellos y hay que explicarles las ventajas también para ellos, y hay que explicarles que si ese conocimiento tradicional que lo tienen ellos ahora, si no se publica, si no queda escrito, se va a morir, va a desaparecer, y no creo que ellos quieran lo mismo. Pero sí tenemos que tener un compromiso como científicos también de devolverles a ellos lo que nos están dando de alguna manera. Ellos tienen que sentirlo. Tú en unos días ya dejas de ser la directora, pero acá tienes una familia, una segunda familia, como lo dijiste cuando nos diste la bienvenida, porque además también está tu papá. ¿Qué significa para ti este espacio? Me emociona mucho porque desde estudiante estoy aquí. Tenerlo a mi papá como compañero de trabajo ha sido algo medio raro. En algún momento, inclusive llegar a ser la jefa de mi papá. Pero si te has dado cuenta también aquí, la relación entre todos es pareja. Y creo que el resto está tan feliz como yo. Y haber estado estos 7 años dirigiendo este equipo, trabajando con ellos, porque nunca los he dejado solos, ¿no? Siempre he estado, hagamos esto y yo voy adelante y trabajamos todos. Entonces, creo que es la clave, ¿no? O sea, no es ser jefe, es saber trabajar con tu equipo como una familia. Hola. ¿Te acuerdas que la otra vez hemos hecho estos de aquí? Sí. ¿Será que los tienes registrados o tienes de la otra especie? Cuando yo empecé a trabajar acá, Carla estaba en la escuela. Y el tiempo ha ido pasando y jamás hubiera pensado que esta chiquita vaya a ser mi jefa. Yo feliz por doble partida. Primero por tenerla a ella realizada y porque me tocó este hermoso trabajo que tengo. Yo me siento muy orgulloso, muy feliz y aparte muy satisfecho de estar viendo los logros de mi hija. Tuve la oportunidad de conocer a la doctora Carla primero como estudiante y esa fue una experiencia muy enriquecedora. Después decidí que la doctora Carla sea mi tutora porque creo que como estudiante uno siempre busca enriquecerse y sentirse inspirada por mujeres que hagan ciencia en Bolivia. He podido ver que el trabajo que ella ha hecho y hace actualmente siempre está lleno de confianza. Entonces yo quiero ver la diferencia en alcaloides en esos lugares comparados con la base que ya hemos sacado. Lo que me gusta más de ella es que siempre cuando se propone algo lo consigue, lo logra, ¿no? Siempre es emprendedora, siempre cualquier reto que se manifiesta lo hace y en ese sentido he tratado de apoyarla. Creo que ahí nos complementamos. Pero ahora quiero comparar entre tratamientos porque estamos poniendo también biofertilizantes en cada uno. Carla, ¿qué es lo que te motiva, qué es lo que te empuja aún para que sigas recorriendo este camino tan gratificante? ¿A dónde apuntan tus objetivos? Quisiéramos saber qué viene después de todo esto. Cuando preguntas a un papá cuál es tu motivación de vida, siempre dices mis hijos, ¿no? Porque son tus hijos lo que te mueven. En mi caso, lógicamente, es lo mismo, ¿no? Yo tengo 2 hijos a los que amo infinitamente. Tengo una familia súper linda con mi esposo, mis hijos, pero además tengo mis hermanas que siempre están apoyando a mi papá y son mi principal fuente de motivación. Creo que todo lo hago por ellos. Y aquí mis estudiantes son mis hijos.
¿no? O sea, realmente ellos se han vuelto también parte de esa mi familia y mi motivación. Entonces, cuando yo los veo en clases y veo las ganas que tienen de avanzar, entonces digo, no, ellos tienen que llegar más lejos, ellos pueden llegar más lejos. Si yo lo hice, ellos pueden subir más todavía. Entonces, creo que es la principal motivación que tengo y lógicamente es tratar de lograr, de seguir trabajando para poder ayudarlos y lograr que ellos salgan adelante y brillen mucho, ¿no? Eso es. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu mundo y gracias por permitirnos involucrarnos en él. Y obviamente es un mundo que no se va a cerrar, porque va a seguir floreciendo y alimentándose de las cosas que tú haces. Muchas gracias por ser parte de Fuerza Latina. La agradecida soy yo, me siento muy honrada, pero esta Carla no hubiese sido nada si no hubiese sido por el apoyo de toda la gente que tengo aquí, de las instituciones que me apoyan para hacer estas investigaciones, la Universidad, el Instituto de Ecología, el Missouri Botanical Garden, que me ha apoyado tantísimo y ahorita soy investigadora asociada con ellos también. Entonces estoy muy agradecida con todos ellos, la carrera de biología y todos, y a ustedes por estar aquí y darme la oportunidad de contar mi historia.